Bienvenidos a nuestro canal La Filatelia en el Mundo. Este segundo video del Concilio de Trento vamos a mirar 3 estampillas de las 14 de la emisión de 1946. Entonces recordamos que estamos en el papado de Pío XII, que ha terminado la Segunda Guerra Mundial, y las estampillas de la emisión de 1946 son el conmemoración al Concilio de Trento, que fue 4 siglos atrás. Y entonces encontramos estampillas con homenaje a San Ignacio de Loyola, San Cayetano tiene, y a el San John Fish en este video. Posteriormente miraremos las otras estampillas de los otros personajes que hace alusión al Concilio de Trento. Miremos la estampilla de 75 céntimos con la imagen de San Ignacio de Loyola. ¿Quién fue San Ignacio de Loyola? Ignacio de Loyola nació en Loyola el 23 de octubre de 1491. Murió en Roma el 31 de julio de 1556. Fue un militar y luego religioso español, surgido como un líder religioso durante la Contrarreforma. Su devoción a la Iglesia Católica se caracterizó por la obediencia absoluta al Papa. Fue fundador de la Compañía de Jesús, de la que fue el primer general. La misma prosperó al punto que contaba con más de 1000 miembros en más de 100 casas, en su mayoría colegios y casas de formación, repartidas en 12 provincias al momento de su muerte. Sus ejercicios espirituales fueron publicados en 1548. Ejercieron una influencia proverbial en la espiritualidad posterior como herramienta de discernimiento. El metodista Jesse Lyman Holborn consideró a Ignacio de Loyola como una de las personalidades más notables e influyentes del siglo XVI. La Iglesia Católica lo canonizó en 1622 y Pío XI lo declaró patrono de los ejercicios espirituales en 1922. Íñigo López de Loyola inició su carrera como hombre de armas formando parte de las tropas oñacinas del Reino de Castilla. En 1521, a los 30 años de edad, cayó herido en la batalla de Pamplona, cuando defendía la ciudad de las tropas navarras de Enrique II. Este hecho sería determinante en su vida, pues la lectura durante su convalecencia de libros religiosos lo llevaría a profundizar en la fe católica y a la imitación de los santos. Propuso entonces peregrinar a Jerusalén, para lo cual necesitaba llegar antes a Roma, pero antes pararía en Montserrat y Manresa, donde comenzó a desarrollar sus ejercicios espirituales, base de la espiritualidad ignaciana. A su vuelta de Tierra Santa comenzó sus estudios y a dedicarse a la predicación, basándose en el método de sus ejercicios. Sus actividades le hicieron sospechoso de heterodoxo e incluso llegó a ser procesado en distintas ocasiones. Tras ver cerradas las puertas a la predicación, decidió continuar sus estudios en París, donde cursó filosofía y tuvo por compañeros a Pedro Fabro y Francisco Javier, entre otros. Ignacio y sus compañeros acabaron pronunciando un voto de pobreza, iniciaron la Compañía de Jesús y decidieron peregrinar a Jerusalén. Pero esta empresa resultó imposible y finalmente optaron por ponerse a disposición del Papa. Ignacio partió a Roma junto a Pedro Fabro y Diego Lainez, experimentando durante todo su viaje multitud de sentimientos espirituales y una especial confianza en que Dios le sería favorable en esa ciudad. Allí se dedicó a impartir sus ejercicios espirituales, pero pronto sufrió las críticas de personalidades influyentes que difundieron rumores en su contra, acusándolo de ser un fugitivo de la Inquisición. Para impedir que las acusaciones prosperasen y acabasen impidiendo su actividad, Ignacio quiso que se abriese un proceso formal
para así ser declarado públicamente inocente. Después de esto, se procedió a designar al primer general de la Compañía de Jesús, resultando Ignacio elegido únicamente por sus compañeros. Sin embargo, él rechazó la designación y pidió que las votaciones se repitiesen. Tras madurarlo más profundamente, volvió a ser elegido en la segunda votación y tras reflexionar y confesar sus pecados, finalmente aceptó. Estuvo 15 años al frente de la Compañía de Jesús como general, permaneciendo en Roma. Murió el 31 de julio de 1556 y su cuerpo, que fue inicialmente sepultado en la iglesia de Santa María de la Estrada, fue trasladado a la iglesia de Jesús, sede de la compañía del Papa. El Papa Gregorio XV lo canonizó el 12 de marzo de 1622 junto con Francisco Javier, Felipe Neri, Teresa de Jesús e Isidro Labrador. Vamos a continuar hablando un poco más sobre la Compañía de Jesús y su fundación. Él viajó a Flandes e Inglaterra para conseguir dinero para su obra. Tenía ya muy perfilado el proyecto y los compañeros que le siguieron. El 15 de agosto de 1534 se juntaron los 7 en Montmartre y fundaron la Sociedad de Jesús, que luego sería llamada la Compañía de Jesús. Decidieron viajar a Tierra Santa y no podían ponerse, y si no, se pondrían a las órdenes del Papa, lo que ocurrió posteriormente. Ignacio partió para su tierra por motivos de salud, donde permaneció 3 meses. Luego hizo varias visitas a los familiares de sus compañeros, entregando cartas y recados, y se embarcó para Venecia, donde pasó todo el año de 1536, que aprovecharía para estudiar. El 8 de enero de 1537 llegaron compañeros de París. El Papa Pablo III les dio la aprobación y les permitió ordenarse sacerdotes. Fueron ordenados en Venecia por el obispo de Arbé el 24 de junio. Ignacio celebraría su primera misa la noche de Navidad de 1538. En ese tiempo se dedicaron a predicar y al trabajo caritativo en Italia. Partió a Roma a pedir permiso para ir a Jerusalén y se lo dieron, pero por problemas bélicos no pudieron llegar y se pusieron a las órdenes del Papa. Continuemos con la estampilla de una lira que tiene la imagen de San Cayetano. San Cayetano nació en Vicenza el 10 de octubre de 1480. Murió en Nápoles el 7 de agosto de 1547. Fundador de la Orden de los Teatinos. En 1524, en compañía de Juan Pedro Carafa, Papa Pablo IV, fue canonizado por Clemente X en 1671. Miremos la estampilla de 1,50 liras. Tiene la imagen de San John Fisher. ¿Quién fue San John Fisher? John Fisher fue cardenal y obispo inglés. Se opuso a la reforma protestante, sobre todo a las doctrinas de Martín Lutero. Se opuso al divorcio de Enrique VIII de Inglaterra con Catalina de Aragón y a la ruptura de Inglaterra y la Iglesia Católica. Fue decapitado acusado de traición por Enrique VIII, canonizado en 1535. Ya terminando este video, entonces quedan pendientes 7 estampillas de la emisión del Concilio de Trento. Muchas gracias.